Yo lo que creo es de que el joven tiene que usar varias herramientas. ¿Por qué? Porque cada herramienta posee un potencial que se puede explotar cuando uno lo relaciona con representaciones de carácter matemático. Entonces, por ejemplo, en estos problemas de palabra que aparecen, los problemas verbales que aparecen en el bachillerato, por ejemplo, ahí una herramienta interesante es el uso de Excel. Incluso nosotros tenemos algunos trabajos en esa dirección, de cómo el joven, sin ir rápidamente a pensar en el modelo algebraico, uno puede empezar con casos particulares y eventualmente acercarse al caso general a través de esta herramienta. Una herramienta que nosotros hemos utilizado así con frecuencia es el software dinámico, como por ejemplo este que acabo de mostrar, que puede ser, bueno, es libre el GeoGebra. Hay otros, por ejemplo, Cabri Geometry es otro software también que están con algunas diferencias, pero en general tienen los mismos principios. Yo creo que una parte importante aquí es la parte esta del dinamismo que se le da a las representaciones. Miren, ahí yo quiero más o menos enfatizar de que, de que, por ejemplo, cuando el estudiante se acostumbra a usar las herramientas, eventualmente empieza a reconstruir algunas ideas matemáticas. Incluso por ahí nosotros tenemos algunas publicaciones en donde hemos documentado esto, de que si se le da oportunidad al estudiante o al profesor de que interactúe con las disciplinas, eventualmente puede hasta generar relaciones interesantes que no están en los libros de texto. Incluso ahí es otra parte que de alguna forma yo creo que esto le da sustento a que el joven desde la enseñanza elemental como nivel secundaria o bachillerato puede generar conocimiento interesante. O sea, no solamente aprenderse los resultados ya existentes, sino que participar en ese proceso de desarrollo del conocimiento matemático. Ahora, la pregunta bueno, como la entendí es eso de que, bueno, ¿y cómo se apropia el joven de estas herramientas? Yo creo que en principio, un elemento fundamental son los profesores. Entonces, el profesor debe estar convencido de que la herramienta le ofrece condiciones importantes para la construcción del conocimiento matemático. Bueno, ¿y eso cómo se logra? Bueno, pues hay que usar las herramientas. Y nosotros en algunos seminarios, de hecho yo estoy participando ahora con algunos profesores del CCH, y la idea es eso, es trabajar los ejercicios, los problemas que aparecen en libros de texto y plantearse la pregunta, bueno, ahora si uso herramientas, ¿qué pasa con esos problemas? ¿Cómo los extiendo? ¿Cómo los cambio? ¿Qué tipo de conjeturas puedo plantear? ¿Cómo las puedo sustentar? Son las preguntas que planteaba yo en la introducción. Eso es pensar en términos de resolución de problemas. Constantemente plantearse una serie de preguntas. Ahora, mire, lo que sí es importante es de que hay un proceso de apropiación de la herramienta. Bueno, que incluso se puede explicar en términos teóricos, de que, bueno, el artefacto es esto que tengo aquí. Entonces, pero cuando yo empiezo a trabajarlo, eventualmente me apropio y el artefacto lo transformo ya en un instrumento que me sirve. Ahora me está sirviendo, por ejemplo, para mostrarle a ustedes algunos ejemplos. Eh, eh, pero hay un proceso ahí que hay que cuidar en el sentido de cómo gradualmente el profesor o el estudiante se apropia de las herramientas. Y es un tema que yo creo que es importante. O sea, el joven necesita cierta dirección en una fase inicial. Después, cuando ya asimila las reglas del juego, bueno, ya hay cierta independencia en el uso de las herramientas. Pero yo creo que el tema importante es varias herramientas en una fase inicial, de manera conjunta con el profesor, identificar ese potencial en la resolución de los problemas, y después yo creo que el estudiante empieza a caminar ya de manera independiente, ¿no? Bien, pues esto que nos has comentado, Manuel, no solamente tiene que ver con esta perspectiva
resolución de problemas y el uso de herramientas tecnológicas disponibles ahora, sino también una reflexión acerca de lo que es pertinente que los estudiantes aprendan, qué tipo de habilidades, competencias tienen que desarrollar, porque desde luego no es lo mismo trabajar, el tener cierta habilidad en el manejo de aquellas famosas tablas de logaritmos, Arquímedes Caballero, que el uso de software como el que has mostrado. Lo que requieren aprender los estudiantes ahora no es lo mismo de lo que se requería hace algunos años. Y pues como todos estamos, cada uno de los profesores, con una idea más o menos clara de lo que es importante, de lo que aprendimos y que por ello, por haberlo aprendido, asumimos sin más que eso también debe seguir aprendiendo, pero las necesidades propias de formación de los estudiantes y los recursos tecnológicos con los que se cuentan ahora hacen también necesario el reflexionar acerca de qué aprendizajes son pertinentes y seguramente también ya no en el mismo orden en el que tradicionalmente se han aprendido, como tú lo comentas muy bien en el caso del libro de Lehmann, que dices, pues si nos fijamos bien, puede ser todavía un libro vigente, pero no trabajándolo como se trabajó antes, sino ya incorporando esta nueva perspectiva que no facilita, que creo que es la idea que a veces nos da el hecho de que tengamos herramientas tecnológicas con grandes opciones, no facilita propiamente el trabajo, no lo modifica, no lo cambia y nos permite ver cosas que antes eran muy complicadas. Pero pues ya el tiempo de esta primera parte ha concluido, así que vamos a comenzar con José darle Luis, ¿me permites que voz, te pero interrumpa claro, un sí. momento? Sí, es que creo que aquí tiene Manuel algo muy Ah, interesante que ya. nos quiere mostrar. Sí, sí, perdón. Sí. Le damos primero No, sí, 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 el sí. así, paso, por favor. rápidamente. Voy a... ¿Se puede ver la conexión? Eso es. Sí, ok. Muchas Miren, gracias. yo creo que si uno se pregunta en esto de la enseñanza, en esto del aprendizaje de la matemática, eh, ¿cuáles son los elementos o los ingredientes más importantes en toda esta complejidad de interacciones, profesor, estudiantes, materiales, problemarios, etcétera? Yo creo que sigue siendo el libro de texto o las notas de clase un aspecto fundamental, fundamental. Ahora, desafortunadamente yo creo que la mayoría de los libros de texto están diseñados para el uso de lápiz y papel, en general. Y bueno, yo creo que se les ha ido puesto ahí como anexos de que ahora use la calculadora, que ahora use tal y tal, pero la estructura y todo sigue siendo la misma en general. Entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿y qué cambios hay que establecer? Y ahora, ¿qué hay que ponerle atención cuando las tecnologías juegan un papel importante? Bueno, miren, nosotros ahí en el Cinvestav nos hemos planteado esta problemática como una área de investigación y hemos empezado a diseñar prototipos de libros donde se explote la parte esta de la tecnología. Ese es uno de los temas importantes. Miren, aquí les voy a mostrar rápidamente uno de los materiales, incluso que hemos estado desarrollando. Si se dan cuenta, eh, miren, es un material, es un prototipo que estamos desarrollando para un libro de texto que con enfoque esto de la resolución de problemas. Entonces, miren, por ejemplo, ahí uno puede fácilmente traer, por ejemplo, fotografías, usar videos, entrevistas o material complementario. Y todo lo tiene accesible ahí, aquí en el artefacto, en el instrumento. Yo creo que es una de las partes interesantes. Mire, por ejemplo, aquí es una actividad donde lo que se trata es es eh, a ver si funciona. Luego ocurre eso de que todo funcionaba antes de
antes de de, de estar en la transmisión. eh, miren, lo que se trata, el problema es el siguiente. Es una pizza y se trata partirla en tres. Hay estudiantes que se reúnen a estudiar, les da hambre y piden una pizza. Y les da una pizza con estas dimensiones. Eso no importa tanto, ¿no? Y la pregunta es que como son tres estudiantes, quieren partir la pizza de esa manera. Pero con la condición es de que a cada quien le toque una porción, la misma porción. Ese es el problema. Entonces, bueno, ahí está el enunciado del problema. Ahí está. Entonces, miren, desde la entrada, por ejemplo, puede interactuar. Por ejemplo, ahí tengo la palabra diámetro. Por decir, pero puede haber sido pizza, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, si yo cuando estoy leyendo el problema no le entiendo algo, por ejemplo, puedo escribir una nota y ahí ya me aparece ahí, simplemente hago por ejemplo, aquí necesito más información, hago esto, necesito más información, etcétera, ¿no? Ahí puedo, lo que yo quiera en términos bueno, es que aquí lo tenía yo, más información, empieza uno a interactuar, esa nota ya se queda ahí establecida. Entonces, por ejemplo, incluso yo me puedo comunicar con alguien, así en vivo, y decirle, a ver, tengo un problema, no entiendo esta parte, dame cierta retroalimentación y existe de manera inmediata. Otra cosa que también se puede hacer, por ejemplo, es de que puedo buscar información extra. Entonces, por ejemplo, ahí me estoy conectando, por ejemplo, que a Wikipedia me estoy conectando, a la enciclopedia. Entonces ya me conecto y ahí me da información sobre las pizzas y todo eso, ¿no? Que me interesaría en ese momento, ¿no? Entonces, es un material que está completamente vinculado con una serie bueno, en este caso de fuentes, que el profesor decide o el mismo estudiante. Entonces ya él construye su propio material, su propio libro, ¿no? ¿Qué más? Bueno, vamos a quitar esto. Por ejemplo, bueno, aquí hay varios. Uno puede constantemente plantearse una serie de preguntas, por ejemplo, y buscar la forma de cómo el estudiante las está respondiendo de manera inmediata, ¿no? Por ejemplo, estas preguntas están asociadas con el texto que viene aquí. Entonces, el estudiante es como una forma de evaluar el conocimiento de los estudiantes. O incluso, miren, por ejemplo, aquí se utiliza un video de cómo construir el modelo dinámico del problema. Entonces aquí ya se está construyendo utilizando la herramienta que hace rato les acabo de mencionar, el GeoGebra. Entonces empieza el estudiante ahí a tener acceso a la herramienta y por ejemplo en este caso hay un video que nos muestra la construcción de cómo se va planteando el problema, ¿no? Entonces, mire, de manera así general, las herramientas ofrecen un conjunto de recursos disponibles y que ahora el joven los puede tener en un artefacto como el iPad, por ejemplo. De hecho, mire, aquí el tema fundamental ahora es, por ejemplo, sobre la parte matemática. Por ejemplo, este es un problema que se explora, son más o menos como 5 o 6 acercamientos distintos, incluyendo la parte empírica, incluyendo la parte algebraica, incluyendo la parte analítica, que es la integral, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte que ahora hay que discutir. Y también, por ejemplo, cuando uno accesa a la información, ¿qué información es la que consideramos que es importante para el estudiante? Entonces, es una problemática distinta que ahora nos toca resolver como profesor o como alguien que hace investigación en educación matemática. Cosa que, por ejemplo, en los libros de texto eso no existe. Entonces, cambia la naturaleza de lo que es un libro ahora, ¿no? Con esa situación. No sé. Gracias. Adelante. Damos Sí, paso a las damos paso a las preguntas. como habías comentado, José Luis, ya estamos en la segunda etapa de esta sesión, donde vamos a dar paso a las preguntas de los compañeros que están interactuando con nosotros. Ya tenemos varias preguntas, hay mucho interés en este tema. Te voy a formular una de las preguntas que nos hacen desde
el Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, en donde preguntan, comenta, dice, el uso de la herramienta computacional en el medio educativo ha traído más beneficios que perjuicios, pero sin embargo los maestros siguen haciendo mal uso de esta tecnología en beneficio solo de ellos, por lo cual la reflexión que nos hacemos sería en qué nivel educativo es más adecuado implementar el uso de esta herramienta computacional. Sí, mira, yo creo bueno, yo creo que la herramienta o las herramientas se deben utilizar en todos los niveles. Ahora, se toca un tema que desde mi punto de vista es importante, es la formación de los profesores. O sea, yo creo desafortunadamente, yo creo que en nuestro país, en el bachillerato, no hay una formación como tal para el profesor. Entonces yo creo que ese es un problema que, bueno, que hay que empezar a ver cómo se puede resolver. Formarlo quiere decir que exista una institución en donde el tema por ejemplo, de qué quiere decir generar condiciones para que el estudiante desarrolle el conocimiento matemático, se pueda responder desde un punto de vista académico. Entonces yo creo que en esa formación es fundamental las herramientas. O sea, el profesor también se debe de formar en las herramientas. O sea, yo creo que sí, hace rato se comentaba, ¿no? De que en general han sido como proyectos individuales y a veces algunos de grupo, ¿no? Pero grupo como particular. O sea, no hay una visión así clara, por ejemplo, sobre cómo usar las herramientas y qué tipo de herramientas utilizar. Incluso esto trasciende a solamente la enseñanza. O sea, por ejemplo, y creo que por ahí también hay un comentario en el sentido de que la forma de cómo organizar el currículum también tiene que modificarse. Entonces también en el uso de las herramientas no solamente cambia la estructura esta rígida del currículum, o sea, incluso la forma en cómo acercarse a las ideas, cómo desarrollar los conceptos fundamentales puede ser distinto con las herramientas. Entonces yo creo que la formación del profesor debe ser un tema importante en el uso de las herramientas, ¿no? Muy bien. Nos están siguiendo también por videoconferencia, entre ellas la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico y la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, creo que tienen alguna pregunta que formular. Les voy a pedir primero a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas que pues participe con nosotros. Sí, de la Escuela de Ciencias Biológicas, si pueden abrir el micrófono para que podamos escuchar su intervención. Bueno, ¿se Sí, escucha? sí, claro, sí, Sí. ya los escuchamos. Sí. Ok, yo estaba planteando la duda, la pregunta al respecto de la enseñanza de las matemáticas, si en un grupo se utiliza la herramienta digital, si se corre el riesgo de que el estudiante se quede solamente con la operatividad de la herramienta digital y que sabemos pues que es muy importante el desarrollo del razonamiento, el desarrollo y razonamiento en la solución algebraica o en la solución matemática de un problema. Desde luego que el uso del papel y lápiz pues es una fortaleza, porque ahí se está planteando y resolviendo cuestiones y desarrollando pues el proceso matemático. La pregunta es esa, en el sentido de que si se corre el riesgo que los alumnos se queden solamente con la operatividad de la herramienta digital. Sí, no, sí, lo digo. Sí, mira, como hace rato decía, de que o sea, cuando las herramientas son una parte importante en términos de representar los problemas, explorar los problemas,
por parte de los estudiantes, yo creo que la idea es complementar. O sea, por ejemplo, se puede observar de que en un buen número de actividades, de problemas, el uso de la herramienta, por ejemplo, favorece en los estudiantes, por ejemplo, acercarse utilizando métodos visuales, métodos empíricos. Y eso les da, por ejemplo, algunos elementos para plantear algunas conjeturas. La pregunta es, ¿y dónde se quedan esas conjeturas? Bueno, una forma es verificarlas, por ejemplo, de manera empírica. Eso quiere decir, por ejemplo, le pueden asignar, por ejemplo, con el software dinámico, ciertas medidas, por ejemplo, el área, longitudes, y ver si se cumple cierta conjetura, ¿no? Esa es verla de manera empírica. Pero no termina ahí el proceso. O sea, la idea es que eventualmente esos acercamientos se analicen y se contrasten con los otros, incluyendo el de lápiz y papel. O sea, por ejemplo, el método analítico, el método algebraico, ofrece ventajas muy interesantes para los estudiantes. Entonces, la pregunta aquí es ¿cuál sería la ruta para poder, de alguna forma, desarrollar esa comprensión matemática o resolver un problema por parte de los estudiantes? Y yo creo que muchas veces la herramienta ofrece un primer acercamiento que puede ser distinto si uno directamente se va al acercamiento algebraico. Pero no es de que ahora solamente se quede con la parte esta de la herramienta, ¿no? Sino que incluso en algunas herramientas hasta trae la parte analítica. O sea, uno le pone, encontrar la ecuación de esta recta y te la pone ahí, ¿no? Pero ahora interesa, bueno, ¿y eso qué quiere decir? El significado de eso, ¿no? Entonces yo creo que como la estamos presentando, el uso de las herramientas es como extender esa reflexión que antes se hacía con lápiz y papel y cómo contrastar los acercamientos. ¿Qué ventajas ofrece la parte algebraica y qué ventaja ofrecen los acercamientos que se dan ahora con el uso de las herramientas, ¿no? Yo creo que ese es uno de los aspectos importantes, ¿no? Sí, que en esto de resolución de problemas no es simplemente concluir una actividad con la respuesta inicial del problema, Exactamente. sino todo lo que viene acompañado al proceso. Sí. No sé, también la Universidad Autónoma de Querétaro, si tenga alguna pregunta. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, un momentito. Podemos pasar a otra mientras. Sí, entonces, Pasamos a otra Sí, pregunta, ajá, entonces, sí. mientras... Perdón, ¿sí se escuchó la pregunta? No. No se escuchó. no se escuchó. ¿No? No. A ver. Hay que venir acá. Perdón, ahorita ya hablan en el micrófono. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, la pregunta va dirigida un poco al contexto de la pregunta que cuestionabas al final. ¿Qué es hoy un libro? Y cómo uno de los elementos que mencionas dentro del aprendizaje como un punto inicial es el libro de texto. Entonces, los tiempos de aprendizaje en los planes de estudio no solamente afectan a cómo enseñar, sino también qué tanto puede uno abarcar dentro de un ciclo escolar y, como decías, el orden de estos temas. ¿Eso implicaría también un cambio en esos planes de estudio en las retículas? Totalmente, totalmente. Yo creo que ahora las reglas del juego son distintas. O sea, lo decía José Luis hace rato. Ya no es solamente que el joven, que el estudiante dé una respuesta a los problemas, sino que yo creo que ahora incluso el término, cómo se concibe el problema es distinto. O sea, el problema ahora es como un punto de partida para poder engancharse en una reflexión matemática. Entonces, yo creo que la pregunta que hay que plantearse es, por ejemplo, para el bachillerato, ¿cuáles son las ideas, así, desde el punto de vista de la matemática, fundamentales
que todo estudiante de bachillerato tiene que desarrollar. O sea, ya no es pensar en hacer una lista cada vez más extensa de contenidos. Ahora lo que interesa es, uno, promover diversas maneras de cómo razonar. Dos, buscar una forma de cómo el joven desarrolle elementos para poder comunicarse, por ejemplo, con sus compañeros, con el mismo profesor, en términos, por ejemplo, de cuando resuelva un problema. ¿Cómo lo comunica? Es otro tema importante. Y tres, nos interesa cierta profundidad en los contenidos. O sea, ya no es nada más que de manera superficial se aprenda la definición de derivada, se aprenda, etcétera, sino que, por ejemplo, ya se acerca un poco más al contenido, cómo se relaciona la derivada cuando uno, por ejemplo, habla de la pendiente de la recta tangente a una curva, etcétera. Todas esas cosas son importantes en la resolución de problemas. Entonces, es lo que nos interesa. Entonces, eso implica una reformulación, como tú lo decías muy bien, no solamente de los contenidos, también incluso de cómo acercarse a los contenidos y el tiempo que hay que dedicarle, ¿no? Las formas de cómo evaluar, ¿no? Aquí en los libros nosotros planteamos una propuesta, pero yo creo que esos son los temas que hay que ahora abordar y eventualmente ir avanzando, ¿no? No, pues es un cambio muy, muy interesante el que se está presentando, ¿no?, en las cuestiones curriculares, involucrando los contenidos, las formas de dar las clases, y yo creo que hace falta más estudios sobre todas estas temáticas, estudios en el sentido de investigaciones, porque efectivamente toda la tecnología creemos que nos está rebasando, comentábamos al inicio, ¿verdad, Manuel? Sí. Cómo la tecnología rebasa, cambia las formas de pensar, cambia las concepciones que tienen los estudiantes, las formas de ver el mundo también. Entonces sí, hay un gran cambio y se requiere mucha investigación al respecto. Bueno, fíjate que también se conectó con nosotros el CICIMAR de La Paz, Baja California, y entonces nos gustaría saber si tienen alguna pregunta para el doctor Santos. ¿Nos están escuchando? Sí, claro. De aquí de La Paz, Baja California. Gracias. Soy Víctor Carrasco. Mire, tenía una pregunta para usted, doctor. ¿Cómo apropiarnos de esta herramienta de la computación? He tratado yo utilizarla a nivel medio superior y a mí me funge como una especie de distractor. De hecho, ¿cómo poder introducirla sin que me funcione de tal manera? Yo en la clase en lo particular, lo primero que hago es quitar celulares para que no se distraigan y ahora sí entramos al tema y me voy a reconstruirles las matemáticas. Primero les reconstruyo las tablas porque las tienen muy mal. Los llevo al origen donde vamos a empezar nuestras matemáticas, me tomo una semana más o menos, y ahora sí empieza mi curso. Eso me ha funcionado muy bien, pero ahora ¿cómo voy a meter la computadora? Las veces que lo he intentado y que me lo han planteado, me ha funcionado como distractor y los muchachos se me pierden en la clase. ¿Cómo hacer esta introducción? Sí, bueno, en principio yo creo que o sea, como profesor, como que debe de identificar cuál es realmente el potencial de la herramienta que uno planea utilizar. Mira, por ejemplo, hay cosas que de entrada se notan claramente de cuál es la diferencia entre solamente pensar en el uso de lápiz y papel y pensar a través de la herramienta. Por ejemplo, uno se plantea la tarea, por ejemplo, de dibujar un rectángulo, por decir algo, ¿no? O un triángulo. Con lápiz y papel uno se acerca al pizarrón, a la pizarra, coge un gis o de esos marcadores y dibuja así un rectángulo. Y uno como profesor, la pregunta que hay que plantearse es cómo uno se imagina lo que uno está dibujando ahí, ¿no? Y seguramente, por ejemplo, que un profesor pues no ve las imperfecciones del dibujo, si son precisas, eso no lo ve, ¿no? O sea, él sabe que eso es una idealización, algo que él tiene en términos de propiedades. Entonces la pregunta es, ¿y qué ven los estudiantes? O sea, ¿realmente los estudiantes ven eso que el profesor está ahí planteando en términos de propiedades? Seguramente que no. A lo mejor hasta le ven ahí que el color, que no pintó bien, cosas como esas. Y es natural.
si no están acostumbrados a ver. Cuando uno usa la herramienta, por ejemplo, no se puede hacer eso. O sea, uno no puede agarrar el cursor y dibujar así y decir eso. Se tiene que comunicar con la herramienta. Y para comunicarse, uno tiene que pensar en propiedades matemáticas. Es decir, a ver, ¿cuáles son las propiedades fundamentales de un rectángulo? Bueno, que los lados a pares, por ejemplo, son paralelos. Bueno, ¿eso cómo lo expreso a través de los comandos? Bueno, por ahí trazo una paralela. ¿Qué pasa con las dimensiones? Son congruentes los lados opuestos. Bueno, ¿cómo lo expreso a través de los comandos? Entonces, hay una necesidad de cambiar esa forma de pensar de los objetos, que ahora son importantes. Para que la herramienta reconozca que es un rectángulo, debo decirle de manera precisa lo que estoy dibujando. Y eso se lo digo a través de las propiedades. Entonces, desde ahí ya hay un significado distinto. Entonces, yo creo que esas son las partes que poco a poco hay que ir discutiendo con los estudiantes. Por ejemplo, mira, muchas veces, eso que decía yo hace rato, uno genera el lugar geométrico sin necesidad de tener la ecuación. Entonces también, por ejemplo, muchos de los problemas de variación que aparecen en el estudio del cálculo, por ejemplo, esos de máximos y mínimos, por ejemplo, uno puede generar el modelo gráfico del comportamiento de cierto fenómeno sin necesidad de tener el modelo algebraico. Entonces, pero ahí implica una forma de cómo razonar el problema. Hay incluso nuevas heurísticas. Por ejemplo, aquí la pregunta es, ¿cómo muevo cosas? ¿Dónde las muevo? Cosas que no teníamos, por ejemplo, con lápiz y papel. Entonces ahí a eso le llamo yo de que la forma de razonar es distinta si uno la compara, por ejemplo, con el uso del lápiz y papel. Entonces la idea es que el estudiante vea en las herramientas otras formas de cómo acercarse al conocimiento y ver de que esto lo lleva a replantear incluso muchas de las formas en cómo aprendió otras cosas. Y yo creo que esa es la parte que poco a poco hay que ir. Ahora, mira, generalmente uno supone, y yo creo que eso se da, de que una pregunta aquí que yo creo que es fundamental es cómo enganchar a los estudiantes, para que no conciban de que solamente el único espacio de reflexión matemática es cuando están en la hora de clase. O sea, cómo que él continúe, por ejemplo, cuando se vaya de ahí del salón, etcétera, ¿no? Y yo creo que las herramientas juegan un papel importante en empujar a los estudiantes a romper esa idea de que solamente en el salón se piensa en matemáticas. Cuando empieza ya a ver de que el movimiento de los objetos los lleva a una reflexión interesante, yo creo que el estudiante poco a poco puede encaminarse en esa dirección. Incluso hay muchas de las cosas que a veces salen en este dinamismo, en esta interacción, que uno como profesor tiene que pensarlas para explicarlas. Incluso ahí hay cosas novedosas, ¿eh? Y yo creo que esas son las partes que hay que ir reconociendo, que el joven también tenga una idea real de lo que es aprender matemáticas, ¿no? Porque generalmente cuando un profesor todo se lo da pulidito y todo ensambladito, el estudiante dice, y a mí no me sale nada, ¿no? Y yo creo que la herramienta juega ese papel de que él mismo se involucra en ese proceso de formular conjeturas, de buscar formas de cómo razonarlas, etcétera, ¿no? Sí, indudablemente también la tecnología involucra desafíos fuertes al profesor y nos obliga a buscar un trabajo más colaborativo. No es lo mismo tratar los alumnos como lo hemos acostumbrado, estando nosotros al frente del pizarrón, que hacerlo utilizando herramientas tecnológicas. Quiero decir, uno está acostumbrado, uno sabe cómo manejarse con un grupo, un solo profesor, en esas condiciones. Pero ya cuando se incorpora la tecnología, las situaciones cambian. Y por lo pronto, no solamente es el alumno el que tiene que aprender a utilizar las tecnologías, es uno mismo como profesor también. No cabe eso que en algunas ocasiones se decía de, bueno, pues en esas cosas que uno no conoce bien y si los alumnos, que lo hagan los alumnos y que nos enseñen a nosotros como profesores cómo se usa, cómo se aprovecha. No, nosotros también como profesores necesitamos conocer bien estas herramientas, prepararnos para su uso
para el diseño de las actividades. Y decía, seguramente no es recomendable que una sola persona esté al frente de un grupo en esas condiciones, sino al menos otras personas que permitan hacer el seguimiento y orientar a los alumnos que participan en la clase, en la sesión. Hay muchas preguntas, Manuel, girando todas estas en términos de la preocupación sobre lo que significa este uso de las herramientas, de cómo balancear la parte como operativa, algorítmica, con pues ya el uso de la tecnología. Y pues, Patti, ¿tendrás alguna Sí, concreto? aquí hay una pregunta más que preguntan que, bueno, ya has comentado acerca de que se desarrollan procesos cognitivos diversos, ¿verdad? Con el uso de esta tecnología. Y entonces nos preguntan si está documentado cómo ha repercutido esto en evaluaciones externas que le hacen a los estudiantes de educación media superior. Sí, bueno, yo creo que uno de los temas importantes es, y ahora cómo evaluamos este desarrollo del conocimiento, ¿no? Yo creo que es una de las preguntas importantes. Incluso, por ejemplo, en este tipo de materiales que estamos desarrollando, tratamos de incluir esa parte, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, ahora una de las, perdón, de los indicadores importantes es, por ejemplo, analizar los archivos producidos por los estudiantes a nivel o sea, cuando ellos interactúan con la actividad, qué es lo que exhiben, a dónde llegan al trabajar la actividad, ¿no? Bueno, nosotros hemos, ahí, ha sido parte del tema, uno de los temas de investigación que hacemos ahí, que desarrollamos ahí en el CINVESTAP. Y, por ejemplo, ha habido varias tesis de maestría y doctorado que se han desarrollado bajo esta línea de trabajo. Y, bueno, yo creo que la parte así concreta en términos de resultados, bueno, son las mismas tesis que están ahí disponibles en el CINVESTAP y algunos artículos de investigación. Entonces, en términos de que si esto es plausible hacerlo masivo y todo, son los retos que tenemos, ¿no? Y como ya se empezaron aquí a plantear